Hola, buenas noches. Un encuentro más con un mensaje que yo creo que la palabra de Dios, y ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, es una semilla. Es una semilla que busca una tierra donde impartirse. Esta tierra seguramente es nuestro corazón, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Por eso el apóstol Pablo también dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces, la palabra de Dios tiene un principio fundamental, que es inspirada por Dios. Si yo le pregunto si usted ama a Jesucristo, usted me va a decir que sí, que le ama. De hecho, todos aquellos que decimos ser cristianos, amamos a Jesucristo. Entonces, hay maneras de demostrar el amor, porque el amor siempre se demuestra con hechos, ¿verdad? Hay un término en latín que dice res non verba, significa hechos y no palabras. Bueno, el amor a Dios también se muestra con hechos, y uno de los tantos hechos es que de la misma manera que amamos a Jesucristo, amamos su palabra. ¿Por qué? Porque dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda la palabra, toda, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso tiene que hacernos reflexionar que una manera de amar a Dios es amar su palabra, leerla, estudiarla, meditarla, saborearla, incorporarla dentro nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora aquí me dice que toda la escritura es útil. ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa en algo útil? Vio que cuando estamos en casa y vemos que algunas cosas solo ocupan lugar pero no nos son útiles. Entonces decimos, uy, esto está guardando un lugar en la casa pero no nos es útil. En cambio la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para varias cosas. Primero, para enseñar. Segundo, para redarguir. ¿Qué quiere decir esto? Para animar, para corregir, para exhortar, para apoyarnos, para darnos fuerza, para restaurarnos. Y también dice que es útil para corregir en justicia. O sea, la palabra nos corrige y nos lleva a vivir en justicia. Y hoy más que nunca, con los tiempos que vivimos, son tiempos que tenemos que aferrarnos a la palabra. Porque mucho desconocimiento hay. Hoy se cruzan profecías de un lado, profecías de otro. Alguien que sale y dice una cosa, otro que sale y dice otra. Mire, lo que yo le puedo asegurar es que vamos a vivir tiempos difíciles y cada vez los tiempos van a ser más difíciles.
porque estamos viviendo los postreros días, donde habrá hombres amadores de sí mismos, donde el amor se enfriará, donde habrá personas que se levantarán, falsos cristos, bueno, tanto de lo que está escrito que va a pasar. Por eso es pertinente hoy este mensaje y quiero poner un fundamento que la palabra debe ocupar en nuestra vida el mismo lugar que ocupa Cristo. Debemos tener el mismo amor y la misma pasión por la palabra que tenemos por Jesucristo. Por eso la palabra fueron escritas para enseñanza, ¿sí? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso Pablo no tenía problema. Usted va a ver en muchas de las epístolas del apóstol Pablo que él cita al Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, el libro de Éxodo, de Deuteronomio, cita a los Proverbios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruirnos en justicia. Entonces, ¿dónde está la palabra? Dice Romanos 10:8, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Ahora, ¿cómo puede estar la palabra en mi boca si yo antes no la introduje en mi corazón? La idea es que la palabra no solamente toque mi mente, sino que toque mi espíritu, toque lo profundo de mi corazón. Porque después también nos dice que de lo que hay en nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Usted, si quiere conocer a una persona, fíjese lo que habla, y eso es lo que hay en su corazón. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, está en tu boca y en tu corazón, en dos lugares. Acá menciona Romanos capítulo 10, versículo 8, que la palabra nuestra está en dos lugares. Primero está en nuestro corazón, luego la colocamos en nuestra boca. Entonces, para que esté en nuestro corazón, primero tenemos que ingerirla, tenemos que procesarla, tenemos que meditarla, tenemos que hacerle preguntas a las palabras y encontrar las respuestas en la palabra, porque es lo que nos va a edificar, es lo que nos va a volver personas sabias, maduras, completas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que fortalece la vida espiritual? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Las enseñanzas de Cristo moren en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestra vida, nos vuelve sabio, porque ese conocimiento no es solo un conocimiento de la inteligencia, no es solo un conocimiento de la ciencia, no es solo un conocimiento de un estudio, es el conocimiento de Cristo mismo. Porque la palabra es Cristo. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. O sea, cuando nosotros amamos la palabra y la introducimos, está diciéndonos que estamos introduciendo la vida de Cristo. Por eso Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la vida de Cristo se incorpora por medio de la palabra, porque Cristo está en la palabra. Entonces no podemos tener más de Cristo si no tenemos más de la palabra de Dios. No podemos tener más presencia de Cristo si no meditamos la palabra de Dios. Por eso también nos dice
que la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que espada de doble filo. O sea, la palabra es algo que está vivo. Y como está vivo, nosotros podemos incorporarla a nuestra vida y a las decisiones que tomamos a diario, las decisiones que tomamos momento a momento. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo viva en nosotros. Y no solo que se hizo viva, esa palabra se hace eficaz en nosotros. Y dice que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir, hasta discernir, hasta partir a lo más profundo de nuestra alma. Penetra y penetra a tal punto que discierne las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Por eso la palabra, usted no debe solo leerla, debemos escucharla, debemos meditarla, debemos incorporarla, debemos atesorarla, debemos masticarla una vez, otra vez, preguntando cómo leemos, y leemos repetitivamente, inquisitivamente, meditativamente, profundamente, y ahí vamos con la palabra hasta que esa palabra mora en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que esa palabra se hace viva y eficaz en nuestra vida y nos ayuda a tomar las decisiones más correctas, porque a mayor cantidad de palabra incorporada a nuestro corazón, mayor sabiduría para manejarnos en la vida, mayor sabiduría para tomar decisiones, mayor sabiduría para sabernos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, porque la palabra nos vuelve cada vez más sabios y más parecidos a Jesucristo. ¿Será importante la palabra de Dios? Mire, hay un pasaje que a mí me impacta mucho y está en Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Y dice así, Proverbios 4, 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Analicemos un poquito este pasaje. Nosotros durante el día estamos atentos a muchas cosas. A ver cuántos muertos ya se llevó el coronavirus, a ver en qué país están más afectados, en qué país ya soltaron la cuarentena. Estamos cargándonos y atentos a un montón de información que permanentemente nos dan los medios, la televisión, el WhatsApp, el internet. Estamos atentos a todo eso. Pero Dios nos dice que estemos atentos, hijo mío. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Bueno, acá Dios te está hablando. Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo por su palabra. Hija mía, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué quiere decir? Cuando usted está atento, ¿qué se imagina? ¿Qué piensa? Que usted está ahí, ¿no es cierto, verdad? A ver. Y usted tiene todos los sentidos puestos, está atento. Usted tiene todos los sentidos puestos en lo que está por hacer, o en lo que está escuchando, o en lo que está viendo. Usted está atento, ¿vio? Y si somos hombres, es peor, ¿vio? Porque los hombres estamos... Y no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, no podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Así somos los hombres. Nos ponemos atentos, ¿verdad? En cambio, las mujeres tienen la virtud de hacer 7, 8 cosas al mismo tiempo. No voy a entrar en ese tema, otro día voy a explicar
un poquito más acerca de esto. Pero Dios dice acá, hijo mío, hija mía, está atento a qué, a mis palabras. ¿Cómo podemos poner atención a su palabra? Si no es escudriñándola, la leemos una vez, la leemos 2 veces, le hacemos preguntas. Acá mismo podemos decir, Señor, ¿qué es estar atento a tu palabra? Señor, dame la capacidad, dame tu gracia para estar atento a tu palabra, porque estoy atento a un montón de cosas durante el día, pero cuando tengo que estar atento a tu palabra, no estoy atento a tu palabra. Escuche esto. Yo una vez le leí este pasaje a una persona que entraba a una cirugía muy peligrosa. Cuando el hombre la escuchó completo. Yo le dije, después de haberle leído esto, le dije, la palabra de Dios dice que por las heridas de Cristo nosotros hemos sido sanados. ¿Estarías atento a esa palabra? Dice que por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos curados. ¿Le pondrías atención a esa palabra? Y yo vi fe en el rostro de este. No era un muchacho muy grande, debe haber sido un muchacho de 40 años. Me acuerdo, tuve que viajar de Puerto Madryn a Trelew porque la familia quería que yo ore antes que lo pasaran por la cirugía. Y yo fui con la palabra de Dios y le dije, está atento a la palabra de Dios. Yo vine a soltarte una palabra de Dios más que una oración. Porque una palabra de Dios es lo que va a despertar fe en tu vida. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A mayor palabra de Dios en su vida, mayor fe usted va a tener. O sea, usted no necesita una fe más grande, usted necesita conocer al Dios grande que tiene. Y usted lo va a conocer por la palabra de Dios. Y cuando usted oye la palabra de Dios, no la escucha, no la lee, usted la oye, quiere decir usted la incorpora dentro suyo, esa fe comienza a activarse. Pero no se activa desde sus emociones, no se activa desde sus pensamientos, no se activa desde sus estados de ánimo, no se activa desde sus sentimientos, se activa desde su espíritu, y ahí esa fe se hace una realidad, porque esa fe vino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted le está respondiendo a Dios por lo que escuchó en su palabra. Usted está creyendo por lo que escuchó en su palabra. Usted está creyendo porque la fe vino por el oír, y el oír le activó la palabra de Dios. Eso es estar atento. Entonces, ¿qué dice aquí? Hijo mío, está atento a mis palabras, ¿sí? Proverbios 4:20. Inclina tu oído a mis razones. Todo el tiempo, la gente, los medios, te dan razones para creer cosas. Todo el tiempo tu mente está siendo bombardeada. Pero acá Dios te dice, seguramente te has inclinado a escuchar un montón de razones que pueda dar la gente, que pueda dar la opinión pública, que puedan dar los medios, que pueda dar la ciencia, que pueda dar... Pero Dios te dice en esta tarde, hijo mío, inclina tu oído a mis razones, porque las razones son mías, son mucho más fuertes que las razones de los hombres. Nosotros confiamos en la medicina, yo confío en la medicina, confío en los médicos, porque entiendo que ellos tienen razones para enseñarme, para decirme y para que yo siga un tratamiento y luego estar curado. Pero también están las razones que están más allá, y son las razones de Dios. Una vez la esposa del doctor Luis Tobar de Venezuela, ella tenía cáncer de mama, y vino el médico y ella creyó al médico, le dice, mire, este es el estudio, lamentablemente salió que usted tiene cáncer de mama. Ella estaba internada. Contra la pared pegó el estudio donde decía que ella tenía cáncer de mama.
Pero estando en la cama, escribió la palabra de Dios. Y escribió varios versículos sobre sanidad. Y lo pegó al lado. Entonces ella decía, estas son las razones de mi cuerpo. Estas son las razones de la medicina. Yo no las ignoro. Yo no las paso por alto. Pero estas son las razones de Dios. Yo creo en las razones que me dio la medicina, que me dieron los estudios. Pero también creo, y creo más en las razones de Dios. Y confesaba la palabra y guardaba las promesas de Dios en su corazón. Y todas las mañanas se despertaba y decía, estas son las razones que dio la medicina. Estas son las razones de la palabra de Dios. Yo voy a inclinar mi oído a las razones de la palabra de Dios, porque creo que la última palabra la tiene Dios. Y empezó a generar fe dentro de ella, por la palabra de Dios. Y a generar fe, y a generar fe, y a generar fe. Llegó el momento que tenían que extirparle el pecho, precisamente por el cáncer. Entonces ella le pidió al médico que antes de hacerlo, por favor, le volvieran a hacer un estudio. Y le insistió al médico, le insistió. Bueno, el médico parece que lo cansó y le hizo un estudio. Cuando le hizo el estudio, el cáncer no estaba. ¿Qué quiero decir esto? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Todavía sigue siendo viva y eficaz. ¿Qué quiero decir? Que usted no tiene que ir al médico, que usted no tiene que creer el médico. El primero en ir y el primero en creer soy yo. Pero también Dios tiene sus razones a las cuales yo debo inclinar mi oído. Así que muchas veces el mundo nos va a dar razones, aún para enojarnos con Dios. La vida nos va a dar razones para sentirnos heridos, nos va a dar razones para no perdonar, nos va a dar razones para estar ofendidos con Dios, para salir disparando y decir, después de esto que me pasó, no. Él te dice, inclina tu oído a mis razones. Dos cosas dice este versículo. Atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Lo tercero que nos dice, versículo 21, Proverbios 4:21, no se aparten de tus ojos. Quiere decir que tus ojos miren siempre sus palabras, porque ellas son las que dan vida. Cuando el pueblo de Israel estaba mal, estaban en ruina, dice la palabra, que Él envió su palabra, los sacó de su ruina y los sanó. O sea, Dios todavía hace milagros y los hace por su palabra. Por su palabra. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No te está diciendo estudiala y ponela en tu mente. Te está diciendo que la guardes en tu corazón, que la proceses, que la medites. Y acá pueden hacer una pregunta, Señor, ¿cómo guardo tus palabras en mi corazón? El Señor te va a decir, ora mi palabra. El Señor te va a decir, ponla en primera persona. Es como si hoy el Señor me estuviera diciendo, Rodolfo, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Rodolfo, que mis palabras no se aparten de tus ojos. Rodolfo, que mis palabras las guardes en tu corazón. ¿Ves? Yo estoy poniendo la palabra en primera persona. Rodolfo, porque son vidas si tú la hallas y va a ser medicina para todo tu cuerpo. Rodolfo, mi palabra es tu medicina. Aparte del remedio que debo tomar, que me dan los doctores, pero la palabra de Dios es mi medicina. Entonces tenemos que entender esto. Guárdalas en medio de tu corazón. Quiero enseñarte a guardarla en tu corazón.
Mi hermano, lee despacio la palabra. No importa cuánto leas. Lo importante es que lo poco que hayas leído lo hayas podido guardar en tu corazón. Así como masticamos un chicle, masticamos la palabra. No se aparten de tus ojos. Señor, que yo siempre esté mirando a tu palabra. Señor, que mis ojos, así como están enfocados a muchas cosas, también estén enfocados a tu palabra. Señor, quiero guardar tus palabras en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decirnos esto en medio de mi corazón? En lo más recóndito, en lo más profundo de nuestro corazón. Rodolfo, guardalo en lo más profundo. ¿Cómo? Orándola. Padre, yo quiero orar esta palabra. Te doy gracias porque tú me estás enseñando que toda palabra que yo guardo en mi corazón es la palabra que voy a poder sacar por mi boca. Cuando venga la angustia, yo sacaré promesas de bendición. Cuando venga la aflicción, yo sacaré promesas de ánimo. Yo sacaré promesas de tu palabra. Yo sacaré porque la tengo guardada en medio de mi corazón. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, hoy estoy en valle de sombra y de muerte. Yo no temeré mal alguno. Yo sé que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que nada me va a poder separar de tu amor, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, me van a separar del amor de Cristo. Puedo estar en aflicción, puedo estar en dolor, puedo estar en incertidumbre, puedo estar en ansiedad, pero nada de lo que pueda vivir me va a separar de tu amor. Yo sé que a pesar de lo duro que pueda estar viviendo, tu amor está conmigo, tu amor me fortalece. ¿Por qué? Porque yo guardé esa palabra en mi corazón, yo la procesé a esa palabra. Y esa palabra va a ser medicina. En mi ansiedad, en mi angustia, yo me voy a fortalecer. En mi dolor yo voy a salir adelante. En mi incertidumbre de lo que va a pasar mañana, yo voy a salir adelante. Aún en aquellas cosas de las cuales yo ya sé que ya están hechos. Por ejemplo, yo sé que tengo todas las promesas de Dios, porque Él dice que ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones van a bajar en la medida que yo esté alineado con Cristo y que por medio de la fe yo las pueda bajar, porque los depósitos de Dios ya están en abundancia para mí, ya están en abundancia para ti. Ya fuimos bendecidos. La palabra dice que ya fuimos. O sea, cuando está hablando, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, está hablándonos de algo que ya está hecho. Ya es una realidad. Por medio de la palabra, ya es una realidad. La palabra tiene 3 composiciones. Tiene pactos, promesas y realidades. Un pacto es aquello que Dios prometió. Un pacto es aquello que Dios le hizo a Abraham, porque Abraham creía que iba a tener un hijo y que iba a tener descendencia, pero la fe de Abraham no alcanzaba para creer que toda la tierra que él veía se la iba a dar. Entonces Dios por sí mismo juró un pacto con Abraham. O sea, cuando falta nuestra fe, Dios tiene que hacernos un pacto. Bueno, ya nos hizo el mejor pacto en Cristo Jesús, que es el pacto eterno. Es un pacto que no lo hizo con nosotros, lo hizo con Cristo. Y a través de estar nosotros en Cristo, somos herederos de todas esas cosas que tiene el pacto. Y en el nuevo pacto hay promesas y hay realidades. Promesas son aquellas cosas que están en la palabra, pero que todavía no se han cumplido. Promesas son aquellas cosas que están condicionadas. Una promesa siempre tiene una condición para cumplir. ¿Sabía usted? Una promesa siempre tiene una condición, tiene un paso de obediencia. Honra a Jehová con tus bienes, promesa, o sea, pacto de obediencia, ¿sí? Paso de obediencia. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuál es la promesa? Tus graneros van a ser llenos en abundancia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tus lagares rebosarán de mosto. Siempre una promesa está condicionada a un paso de obediencia nuestra. Ahora, ¿qué es una realidad? La palabra nos da realidades.
Realidades son aquellas cosas por las cuales ya están hechas. O sea, una realidad es que ya Dios nos bendijo por su palabra con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales con Cristo. O sea, esas bendiciones se bajan por medio de estar alineados con Dios y por medio de la fe. La fe es la llave que baja esas bendiciones. Acá me está dando una bendición. Dice que sus palabras son vida para los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Esa palabra, o sea, esta palabra para mí es vida. Yo debo hallarla. Pero Dios ya es una realidad que si la hallo va a ser medicina a todo mi cuerpo. Ya es una realidad. Efesios capítulo 1 nos da un montón de realidades y todo el Nuevo Testamento nos da un montón de realidades. Y las realidades son aquellas cosas que ya fueron hechas, que tenemos que creerlas y bajarlas por medio de la fe. Quiero enseñarte en esta tarde algunas realidades que están en el libro de Efesios. Dice, según nos escogió, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pongamos la palabra en primera persona. Y yo digo, Rodolfo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ya nos bendijeron. Ya sos bendito de Dios. Si eres cristiano, ya eres un bendito de Dios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya fuiste escogido. Ya está hecho. Según nos escogió. Rodolfo, según te escogió en Él, en Cristo, ya fuiste escogido, no el día que aceptaste a Cristo, no el día que recibiste a Cristo, no el día que creíste, no el día que te arrepentiste. Antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos escogidos, porque lo dice su palabra. Dios lo dice, yo lo creo, eso resuelve mi problema. Yo ya no tengo problema por saber si soy un escogido de Dios. Yo ya no estoy preguntándome si Dios me quiere o no me quiere, porque si me escogió antes del fin del mundo, es porque ya me tenía en su corazón, aún antes que mi padre y mi madre tuvieran una relación de amor del cual yo puedo haber venido. Antes de la fundación del mundo, antes de creer el mundo, antes de crear el mundo, tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios. Ya está hecho, es una realidad. ¿Y qué me queda ahora, apóstol? Creerlo. Dios lo dice, yo lo creo, eso resuelve mi problema. Ahora fíjese, ¿cómo será que me habrá escogido? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la realidad? Rodolfo, fuiste escogido antes de la fundación del mundo en amor. ¿Cómo en amor? ¿Cómo en amor? Si yo me portaba mal, si yo no hacía méritos delante de Dios para que Él me ame, si yo no calificaba para ser amado por Dios, porque era lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Pero bueno, Rodolfo, fuiste predestinado. Predestinado, o sea, antes que tu vida te diera un destino, antes que tu padre tuviera una agenda contigo, antes que tus padres te hayan dado un destino, tú ya fuiste predestinado por mí, según el puro afecto de mi voluntad. Yo te predestiné en Cristo Jesús. Y todo lo que es Cristo eres tú. Todo lo que tiene Cristo es tuyo.
realidades. ¿Y qué debo hacer con ellas? Creerlas. Tienes que creer que eres un bendito de Dios, que tienes que creer que fuiste adoptado por Dios como hijo suyo por medio de Jesucristo. Al estar en Cristo eres un hijo, una hija. No eres un miembro de un lugar, eres un hijo, una hija, que perteneces a una comunidad, que perteneces a una relación de hermanos, que perteneces a una familia, que perteneces a una casa, pero eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Y por qué me adoptó si yo no tenía con qué hacerme valer delante de Dios? Si yo no tenía méritos para haber sido amado desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Te lo digo en lenguaje actual, 2020, siglo XXI, porque a Dios se le antojó la gana de escogerte, de elegirte, de buscarte, de adoptarte como un hijo. A Dios se le antojó la gana que por medio de Jesucristo tú seas parte del mundo de Él. Tú seas parte de la familia de Él. La palabra, realidades de la palabra, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. No me puedo detener más en esto, porque estoy en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Entonces, aquí vemos Proverbios 4:20, hijo mío, pon tu nombre ahí, pon tu nombre, como si Dios te estuviera hablando en primera persona. Y dite a ti misma, no sé cómo te llames, Mari, Juana, como quieras, dite a ti misma, hija mía, está atenta a mis palabras. Empieza a meditarla, a guardarla, a estudiarla, a tenerla contigo. Está atenta a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Deja de andar escuchando razones por otro lado. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Porque así como me dices que me amas a mí, demuéstramelo como amas mi palabra. Demuéstrame que me amas amando mi palabra, porque mi palabra está inspirada por el Espíritu Santo y mi palabra te va a ser útil para todo lo que necesites en la vida. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan. ¿Qué quiere decir esto? La vida de Dios va a ser tuya cuando comiences a hallarla en la palabra, y va a ser medicina a todo tu cuerpo. Y sabes una cosa, y sobre toda cosa guardada vas a empezar a guardar tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ya voy terminando. Dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Siempre recuerda esto. Rodolfo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que yo pensaba que esto me iba a ir mal. Es que yo pensaba que nunca iba a salir de esta situación. Perdón, Rodolfo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso tienes que incorporar la palabra a tu corazón para que conozca cómo yo pienso. Dice, ni vuestros caminos son mis caminos. Isaías 55:8. Dijo Jehová. ¿Quién dijo? Como son más altos los cielos que la tierra, son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, Rodolfo, y hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, mi palabra tiene que regar tu corazón, porque mi palabra es la que no va a volver vacía. Dice, así será, Rodolfo, la palabra que sale de mi boca. Rodolfo, mi palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual lo envié. Cuando tú pronuncias mi palabra, cuando tú crees mi palabra, cuando tú meditas mi palabra,
Mi palabra no se vuelve vacía, sino que yo te hablaré, yo te enseñaré, yo te haré caminar por los caminos que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa fue la última palabra que el Señor me dio, que está en el libro de los Salmos, el capítulo 32. Un día meditando, ese versículo saltó a mi corazón y Él me dijo, porque yo le dije, Señor, no quiero morir como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Y no sabía que el versículo que sigue decía lo que dice, yo te haré entender, te enseñaré los caminos que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Yo dije, wow, Señor, porque el versículo anterior dice, no seas como el mulo y como el caballo sin entendimiento, que hay que frenarlos con el afresto, no sé bien cómo se llama. Y el versículo que sigue, yo lo leo, y lo leo sin ver el contexto del versículo anterior, y mi oración era constantemente, Señor, que yo no vaya a morir y sea falto de entendimiento, que los días que tenga que vivir yo sea lleno de sabiduría, y que no sea como el caballo, no sea como el mulo. Y oraba eso, y el Señor me contestó, yo te enseñaré, yo te mostraré los caminos que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Wow, dije, Señor. Todos los días me repito esa promesa, la oro, le digo, gracias, Señor, porque tú me enseñarás, tú me mostrarás el camino que debo andar, porque no quiero tomar decisiones equivocadas, tú me lo mostrarás. Gracias por haber fijado mis ojos sobre mí, gracias por haberme escogido antes de la fundación del mundo, gracias porque en Cristo soy un hijo adoptado, gracias porque tú me diste un destino antes que me lo diera la vida o me lo diera alguien. Gracias, Señor, porque tú me estás llevando todos los días adelante. Así será. Pon tu nombre. Y en esta tarde Dios te dice, en esta noche Dios te dice, pon tu nombre. Isaías 55, 11. En esta noche Dios te dice, así será. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía cuando la escudriñes. Hará lo que yo quiero hacer en ti y será prosperada en aquello por la cual te la envié. Iglesia amada, volvámonos a la palabra, amemos la palabra, meditemos, incorporemos, busquemos las razones de Dios para vivir. Y esta palabra, que es viva y eficaz, se volverá como espada de doble filo. Y cada vez que la leemos, que la oramos y que la meditamos, estaremos diciéndole a Dios que lo amamos por sobre todas las cosas. Dios te bendiga en esta noche, te bendigo, iglesia amada, y que esta palabra sea prosperada en tu vida, sea guardada en tu corazón, que tú la puedas poner por obra, que tú la puedas poner en práctica, que después de escuchar este mensaje tú digas, me tengo que volver a la palabra. La voy a leer y mientras la leo la voy a orar las promesas, voy a cumplir lo que me pide una promesa para que se active en mi vida, voy a creer que soy parte del nuevo pacto en Cristo Jesús, hay cosas que ya están hechas, que ya fueron hechas y esas son realidades y mi realidad es que todas las bendiciones de Dios están para mi vida, mi realidad es que el amor de Dios nunca se va a apartar de mí, mi realidad es que en Cristo Jesús yo fui escogido antes de la fundación del mundo, mi realidad es que fui adoptado como hijo suyo, mi realidad es que Él me dio un destino, mi realidad es que por el puro afecto de su voluntad, yo estoy en el mismo corazón de Dios. Te bendigo, iglesia amada, y seguimos en contacto. Amén.